arrancamos. Por favor, vayan dejando los presentes ahí en el chat, así se me queda grabado en el TXT que graba del video. Así no me olvido de ponerla presente. Bueno, habíamos visto habíamos arrancado la clase 6 con álgebra de Boole, circuitos combinacionales y secuenciales, habíamos visto unos ciertos conceptos, quién era Boole, cómo estaba determinada su álgebra, que estaba compuesta por dos símbolos nada más, el 1 y el 0, más el producto, la suma y la negación. Habíamos visto unas compuertas fundamentales, las cuales tenían ciertas propiedades, como el producto lógico, la negación y lo que es la suma lógica. Y cómo había ciertas combinaciones de esas compuertas fundamentales, las cuales nos daban las que llaman compuertas universales. Habíamos visto unos postulados así muy por arriba para que ustedes entiendan cómo es que se relacionan cada una cómo es que se programa en realidad, porque los automatismos están basados, todo lo que es la lógica en cualquier sistema electrónico está basado puntualmente en este álgebra, ¿no? En el álgebra de los ceros y unos, y cómo eran ciertas consideraciones, como que al no existir el símbolo 2 en esa base, el producto de A por A, por ejemplo, era A, o cómo sucedía o como la suma de dos variables distintas, a diferencia de lo que era el álgebra normal, nos daba también una misma variable, y etc. Lo que vamos a empezar a ver ahora, sí, son lo que son cuestiones con estas, estos bloques fundamentales, lo que son los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales. Para empezar, lo que vamos a ver son lo que es el sistema más básico que se puede armar en un circuito lógico, por así decirlo, que es un sistema combinacional. Un sistema combinacional es un sistema el cual su salida depende netamente de la combinación de sus entradas. ¿Esto qué quiere decir? Esa combinación que estoy hablando, básicamente estamos hablando de lo que son los ceros y los unos combinados de diferentes maneras. Por ejemplo, tengo una función que depende de estas variables que estuvimos viendo, que son las variables, por ejemplo, A, B y C, que son variables del tipo booleana, o sea, sus valores pueden ser netamente 0 y 1. Entonces si llamo a mi salida F, sabemos que esta salida depende de estas tres variables. Esto hasta ahora, yo supongo que esto lo vieron en matemática, cómo se arma una función. Y estas funciones va a ser combinación de las variables de cualquier forma que ustedes quieran, ¿sí? Negadas o sin negar, lo cual me va a dar lo que es una salida, un valor de salida que va a ser justamente 0 o 1 nada más. ¿Por qué? Porque justamente como estamos hablando de Boole, estas salidas nada más pueden ser, por ejemplo, combinaciones de esos valores. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviese esta función, sabemos que esta función f depende de esta manera de las variables a, b y c. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a comenzar con el primer caso, que es el caso típico de lo que es un sistema combinacional, que es, por ejemplo, ustedes un sistema combinacional que ven todos los días, es el encendido de una lámpara. Bien, ¿por qué? Supongamos que nosotros tenemos una lámpara de velador, o cualquier lo que ustedes quieran, y una tecla de luz, una llave, mejor dicho. Yo puedo tener esa llave, puede tener dos posiciones nada más, las cuales son prendido o apagado, indicando básicamente que esa llave de luz es una variable booleana, o puede valer 0 o puede valer 1, puede estar encendida o puede estar apagada. Y en consecuencia nosotros a la salida, ¿sí?, vamos a tener nuestra lámpara que se prende o se apaga, ¿de acuerdo? Ahí, si ustedes se dan cuenta, estamos en presencia de un sistema combinacional de una sola variable. Como sería el caso, si yo quiero escribir segundito, yo quiero escribir esa variable en cómo dependería mi función, sería en este caso, esta ya es una función un tanto más compleja, bien, y nosotros tendríamos que, nuestra función sería f de a, en la cual
nuestra variable depende, nuestra función está armada de la siguiente manera, ¿sí? En la cual A es nuestra llave de luz y F es la lámpara. Nada nuevo, ¿sí? Parece una tontería, pero es para que más o menos se vayan dando cuenta cómo es que se abstrae un sistema para poder programarlo en un PLC. Es sencillamente esto. Nosotros si nos armamos este circuito en nuestro Proclip, todos ya saben cómo funciona una luz. Quiero entenderlo, o sea, conectamos una llave con una fuente, en este caso tengo que conectar la fuente de 9 volts, porque si no el simulador no me permite valores más grandes. ¿Sí? Supongan que esto es una batería o una fuente de alterna que buscamos el valor eficaz y no dio 9 volts. La cual yo llamo la llave mi variable A, ¿sí? Y mi salida, que es la luz, la voy a llamar F, que responde a. Ahí está bien. Entonces, como dijimos antes, si queremos ver los valores lógicos del simulador, si acercamos, cuando A está en 0, ¿sí? En la parte de acá atrás, la salida de A está en 0, la luz está en 0, y cuando A está en 1, la salida se pone en 1. Básicamente, por así decirlo, si yo quisiera esto automatizarlo, de manera muy sencilla, abrimos nuestro simulador de PLC, y lo que tenemos es, si yo quisiera programar esto en el PLC, es sencillamente poner un contactor abierto, ¿sí? El cual vamos a llamar A. En este caso, recuerden que el simulador toma las variables, las entradas como X y las salidas como Y, y yo tengo que poner además una bobina que va a ser mi salida. De esa manera, ¿sí? Ya tendría, y bueno, claramente tendríamos que conectar, ¿sí? Un botón a la entrada del PLC y a la salida con los contactores relé debería conectar una lámpara de la tensión que aguante las salidas, o hacer un manejo en un relé para poder utilizar una lámpara de 220, por ejemplo. Y básicamente es esto, si yo programo esto, si yo pongo esto en mi PLC y conecto mis entradas y mis salidas, lo programo, lo simulo, y cuando la variable de entrada X vale 1, la salida se prende, y cuando la pongo en 0, se apaga. ¿Sí? Nada más que eso. Bien, entonces, esa es la forma más sencilla de lo que es un sistema combinacional. Esto es una entrada, una salida, una entrada. Se llaman sistemas SISO. Algo que tienen que, cuando uno empieza a hablar de sistemas combinacionales, aparece un concepto que es la tabla de verdad de ese sistema, la cual me dice cuáles son las combinaciones de salida posible cuando yo tengo una variable a la entrada. Si mi variable es A, con mi tabla de verdad yo recorro todos los valores posibles que puede tener esa variable, y en consecuencia con esas combinaciones, como vimos recién que había varias variables, en este caso es muy sencillo, cuando A es 0, F vale 0, y cuando A es 1, A vale 1. Claramente ustedes se están dando cuenta que gastar un PLC para hacer esto es una tontera, porque directamente esto es una llave, como vimos recién, con una lámpara y nada más. Pero es para empezar a entender algunos conceptos. Entonces, la cuestión es que nosotros podemos ir aumentando el número de variables a la cantidad que queramos. Esto se supone que, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, que teníamos cuando hablamos de las compuertas AM, que habíamos visto de lo que era el circuito eléctrico equivalente, en el cual habíamos visto que era una térmica y una llave, por ejemplo, para prender una luz. En este caso, en ese sistema, que también es un sistema combinacional, porque la salida depende netamente de los valores de la entrada, empezamos a tener variables, empezamos a tener sistemas de más variables, ¿sí? Sistemas combinacionales de más variables. En este caso, en vez de ser un SISO, un sistema SISO, que es un simple input, simple output, sería entrada simple, salida simple, perdón, una salida, una entrada. En este caso tenemos varias entradas y una salida, ¿sí? Lo que se llama sistema MISO, que es Multiple Input, Simple Output.
En este caso, si nosotros ahora empezamos a pensar ahora de cómo se relacionan las combinaciones de esta función y lo queremos extraer y llevarlo al punto de poder automatizarlo, el circuito eléctrico básicamente lo que me dice es que la lógica me dice de funcionamiento, me dice que yo para hacer que se encienda la luz, en este momento debería conectar otra llave más, la cual tiene el nombre, sería la térmica, ¿sí? Pero que vamos a llamar, para extraernos más todavía, para complicarla más, vamos a llamarla B. Entonces, si yo me fijo cómo funciona este circuito y empezamos a ver los valores lógicos, esto básicamente es, la luz solo se enciende cuando las dos llaves están encendidas, ¿sí? Están las dos en uno. Si yo me quiero extraer aún más a este tipo de álgebra, álgebra booleana, mi función básicamente, yo sé que es una función f que vale de la variable a y b, y la cual están netamente relacionadas, ¿sí? Las dos se prenden, la luz f, o sea, la luz solo se prende si, solo si a y b están encendidas. Bien, eso es la preposición que estamos hablando. Y básicamente todo eso que dije se resume con esta combinación, A por B, que es esta es la representación de una de las funciones lógicas de las compuertas lógicas que vimos anteriormente, que es la AMP. Esto es una AMP. Entonces, si hacemos la tabla de verdad, ¿sí? Lo que uno debería hacer cuando uno no conoce la relación de cómo funciona un sistema es poner todas las entradas. Supongamos que no sabemos que esto es una AMP. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es agarrar, hacer la tabla de verdad, una forma de automatizar, agarrar la tabla de verdad, poner todas las variables que la componen y hacer todas las combinaciones posibles que pueden esas variables. Y esas combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien, esta varía 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. De esta manera, si yo hago la tabla de verdad y voy prendiendo, voy haciendo todas las combinaciones que tengo con las llaves, si yo no supiese que esta es la función, agarro y tengo lo siguiente. Esto es 0, cuando la térmica está encendida, pero la llave está apagada, esto vale 0, lo mismo, pero al revés, vale 0, y acá solo vale 1. Bien, de esa manera yo tendría la tabla de verdad y cómo se armaría. Ahora bien, esto que estamos viendo acá, la tabla de verdad, es una forma de representar esta función. Esto y esto son exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para poder... no me quiero adelantar a la presentación por las dudas, a ver qué sigue. Ok. ¿Cómo hago yo para saber que esta función es así? ¿Cómo sé que cómo llego de esto a esto? Bueno, cada una de estas posiciones, la tabla de verdad, puede representarse por una combinación de las variables que vimos la vez anterior. Por ejemplo, esta combinación donde yo tengo 0, 0, se puede escribir A negado y B negado. Bien, esta que está en la parte inferior puede escribirse como A negado, B negado, perdón, A negado, B sin negar, esta A como B, con B negado, y esta A por B. Entonces, lo que yo busco en la tabla de verdad son donde están puestos estos unos. Estos unos de esta tabla de verdad se conocen como mini términos de la función. ¿Sí? Estos mini términos me dicen dónde esta tabla de verdad es igual a 1. Entonces, mi función, si yo me fijo acá cuáles son las combinaciones lineales, la combinación lineal se le dice cuando son sumas o productos en este espacio vectorial, yo tendría que A por B me está dando que la función vale 1. Entonces mi función es esta. Si ahora por esas casualidades, por algún motivo, razón y circunstancias, no es el ejemplo, mi tabla de verdad tuviese un valor 1 en esta posición, mi función, ¿sí? La representación de mi función sería la suma de estos mini términos. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que mi función, en vez de estar representada por A por B, ahora estaría representada como A
por B más A negado por B. Y esta es toda la verdad de esta función. Yo tengo esta función, tengo esto que está acá, yo sé cómo se comporta el sistema, en el caso de que sea combinacional, ¿sí? La salida responde netamente solamente al estado actual de las entradas. Hay otro tipo de sistemas que se llaman sistemas secuenciales, los cuales dependen de lo que es el valor anterior de la entrada que vamos a estar viendo a continuación. Pero lo que quiero que tengan en claro es que esto que está acá, esta tabla de verdad, como esta función, representan exactamente lo mismo. Pero volviendo al caso anterior, si yo esto lo dejo en 0, para hacerlo un poco más entretenido y que no sea siempre lo mismo, vamos a hacer acá con 1 también, para armar esta función en el simulador del PLC. Esta es una forma de hacer la combinación. Esto se conoce como la suma de todos los unos de la tabla de verdad, se conoce como forma canónica, ¿sí? Forma canónica por los unos. Existe otra combinación más que son por los ceros. En vez de escribir los unos, escribo los ceros, pero es un poco menos intuitiva. Se las voy a escribir para que la vean, pero solamente con que ustedes busquen en una tabla de verdad los valores 1, ya con eso alcanzaría. Que se llama la segunda forma canónica y está determinada por los maxitérminos de la función. Los maxitérminos de la función son los lugares donde la tabla de verdad vale 0. En este caso, para esta función sería acá y acá. Esto lo que me está diciendo es que mi tabla de verdad, en realidad mi función tiene dos términos que están multiplicados entre sí. Si yo quiero representar los ceros, los maxitérminos, A y B, esto me quedaría A de esta manera y sería A más B representando este término que está acá, este término es este, ¿sí? Y este que está acá, yo necesito que sea 0, entonces debería negar A, porque en esta posición, si yo me fijo, A vale 1. Como verán es menos intuitiva que esta que está acá arriba, pero es bueno que lo mencione. Estas dos funciones, ¿sí?, son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma tabla de verdad. Si yo armo en mi simulador ahora estas dos funciones y las comparo, ustedes deberían ver que la salida se prende exactamente en la misma combinación de valores. Entonces, si yo tomo mi simulador para hacerle que se entienda lo que estamos hablando, que son dos representaciones nada más de la misma función, si yo tomo lo que escribí en el pizarrón, en primer caso es A por B, entonces buscamos nuestra compuerta A. Recuerda que un producto representa una compuerta A. Y conectamos la variable A y la variable B. En este caso están sin negar. Y luego sumamos. Ponemos otro producto más, pero en este caso mi variable A está negada. Vamos a poner acá los nombres, así no nos perdemos. Esto es A y esto es B. Si yo ahora hago la combinación esta, me está diciendo que antes de entrar a esta compuerta A, ¿sí?, que es esta que está acá, tengo que negar mi variable A, que está acá, lo niego, conecto, y conecto B, y luego la sumo. Bien, este símbolo que estoy poniendo acá representa esta suma que está en este lugar. Sumo estas dos variables, estas dos compuertas, perdón, y fíjense que cuando A, las dos valen 1, la salida vale 1, este es mi F. Y si pongo A en 0, la salida, si yo pongo A en 0, lo que me representa la tabla de verdad acá, A en 0, tengo un 1 también. Y la luz queda encendida. En otra combinación, por ejemplo, en 1, 1, en 0, 0, perdón, la salida se apaga, y en 1, 0, la salida sigue apagada. Entonces, si yo quiero hacer eso, ahora si representamos por los ceros, en los cuales son una suma
y un producto, o sea, es al revés. Si no cometo errores, si nos fijamos acá la función, tenemos que es a más b, la primera, entonces tomamos la variable a en este punto y la variable b directamente, y la siguiente es a negado más b. Si no lo escribimos bien, entonces sería, vamos a tomar en este punto, si podemos, a ver, tomamos a negado, y en este punto tomamos b. Entonces, si hicimos todo bien, estas dos funciones deberían dar el mismo valor. En 0, 0 están las dos apagadas. En 0, 1 se prenden. En 1, 0 están apagadas y en 1, 1 están las dos prendidas. Bien, demostrando que estas dos funciones se llaman equivalentes. Perdón, no se llaman equivalentes, son equivalentes. Bien, ¿por qué toda esta cuestión? Bueno, como dijimos antes, nosotros podemos agarrar y podemos programarlo en mi PLC y tendría, en este caso no estamos representando ya más este ejercicio, sino otra función, la cual es esta que escribimos en este punto. A por B más A negado por B. ¿Cómo armamos eso en el PLC? Sencillo. Tomamos nuestra variable A, ¿sí? La cual se llama XA. Tengo que terminar la simulación un segundito, tengo que borrar la salida porque si no me va a dejar. Queremos armar esta función y armamos primero XA, ¿sí? Por XB. Esta es nuestra nueva entrada, la cual vamos a llamar B. Y de manera paralela, ¿sí? La suma en un ladder, en el lenguaje de simulación ladder, se escribe como una línea que está en paralelo. Insertamos, hacemos clic en la parte de abajo del símbolo, e insertamos otro contacto, y en este punto le agregamos otro contacto más. Acá vamos a tener que borrar esto, porque me lo escribió mal. Bien, llamamos entonces a esta B, y esto en la parte de arriba tendríamos lo que es A por B, en esta zona de acá, y en este lugar volvemos a poner las mismas variables, A y B. Fíjense que no hace distinción, no hace distinción de nada, no le molesta ni nada al simulador. Y por último, claramente tenemos que poner nuestra bobina al final, la cual vamos a llamar F, la cual va a estar definida como IDF. Es un problema del simulador. A ver si me deja insertar el contacto. Perfecto. Insertamos el contacto acá. Esto sería entonces X de B y X de A. Pero ¿cuál es la cuestión en este punto? A ver un segundo, porque acá hay algo que no me está gustando, que está haciendo el simulador, que no debería hacerlo. Ahí está. Me estaba poniendo una línea entre medio de las dos en este punto y no iba a servir. Si recordarán, una de las propiedades del álgebra booleana decía que existía la conmutatividad, entonces que yo ponga x de a o x de b en cualquiera de los dos órdenes es lo mismo, pero en este caso, para la segunda línea, ¿sí? En la parte de abajo, x de a está negada. En el lenguaje ladder, eso se representa con una entrada que está negada, así que tiene una línea en el medio. Fíjense ustedes si pueden ver que, a diferencia de x de a directo, acá tenemos una línea negada, eso significa que está negada. Entonces, si ahora simulamos nuestra entrada, y hacemos las combinaciones posibles, como vimos en la tabla de verdad, si la entrada x de a vale 1 y la entrada x de b vale 1, nuestra salida se enciende, ¿bien? Y si x de a vale 0, pero x de b vale 1, nuestra salida también se vuelve a encender.
Todo porque si x de A vale 0, entonces su negado vale 1. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, consultas? Nico, Sí, te mandé mensaje, ¿te llegó? mensaje en el chat, perdón. Sí, Ah, listo, listo, no hay problema. Listo, anda tranquilo. dale. ¿Y leíste el de Sí, Alejandro sí, también? me habló Alejandro en la clase pasada. Sí, sí, ya está con el justificado. Quédate tranquilo, gracias. Listo, listo. Listo. Nicolás, Sí, ¿podés volver a la pantalla del ladder. de lo que... Sí. Sí, Eh, vos tenés abierto, abierto, las dos de arriba. sí, Porque en correcto. realidad yo lo leo Está bien, es correcto, es abierto, abierto, normal, abierto, normal, abierto, normal, abierto, normal, normal cerrado abierto, sería. normal cerrado. Sí, Ah, exactamente. está bien. Es lo mismo. Sí, 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 exactamente lo Lo que mismo. pasa que yo en la entrada, al normal abierto, puedo tener normal abierto, digamos, en la negada. O sea, vos ahí tenés que tener ciertas, cuando armás el circuito tenés que tener cierta lógica. O sea, no vas a poder programarme un contactor normal abierto si el pulsador que estás poniendo es normal cerrado, por ejemplo. Si no te vas a volver loco, porque estarías trabajando al revés de los valores que estás poniendo en la programación. No sé si me explico. Puede ser, o sea, vos Sí, yo podés te lo tener, puedo invertir, digamos. Yo tengo un exactamente, abierto, pero lo puedo utilizar como cerrado, eso me querés decir. exactamente. Si vos Ah, tenés tu pulsador normal cerrado, tus pulsadores, tus botones son normales cerrados, todos son normales cerrados, esto cambiaría así. Pero eso tiene que ver más que nada por la implementación que estamos utilizando. Y esto lo vimos en su momento, que tiene que ver con lo que se llama en el conexionado, que se llama lógica negativa. Bien, ujú. yo ahora mis valores, cuando está en 1, vale 0, y cuando está en 0, vale, o sea, cuando no pasa, para hacerlo más, para que se entienda mejor, porque si no va a parecer que un trabalengua. Cuando está pasando corriente por el pulsador, yo tengo a mi entrada del PLC un 0. Mi PLC toma como que hay un 0, un 0 lógico. Y si no pasa corriente, mi PLC está tomando como que hay un 1 lógico. ¿Bien? Pero es exactamente lo mismo, tiene que ver con la forma que uno lo, lo interpreta. Claramente hay interpretaciones que van a ser mucho más fáciles de implementar que otras, y esto tiene que ver más que nada con lo que es la herramienta que les puede proporcionar el álgebra booleana, que tiene que ver con poder armar una tabla de verdad y poder simplificarla. ¿Por qué? A ver, no me quiero adelantar, no es un tema que quería hablar, pero ahí justamente lo que estamos hablando, sí, normal abierto, normal cerrado, tenemos que el diagrama LAR se lee siempre de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, está separada en escalera, es una escalera, como verán, y está separada en racks, que son los escalones. Y las compuertas, como bien dijimos, pues el normal abierto, normal cerrado o una llave, una bobina. Está representado en el diagrama ladder, está representado exactamente lo mismo que la lógica, lo que es lógica dura de contactores. Si yo armo en mi circuito, mi PLC con, el, con el conexionado, ¿sí? Siempre considerando que estos pulsadores son normales abiertos, dos pulsadores, uno rojo y uno verde, pasa una diferencia, y una salida en la cual conecto una luz de 24 volt, por ejemplo. Sería así el sistema. Yo armaría el PLC, conectaría las entradas y las salidas y listo. ¿Cuál es la...? Iba a decirles algo ahora y Pero sí. ahí la parada, ¿vos qué estás poniendo? ¿Los dos abiertos son o es cerrado y abierto? No, no, los dos son abiertos. Mi salida, o sea, Ah, estas son dos pulsadores. Recuerden que en la clase de conexionado en la parte digital, de conexionado en la parte digitales, siempre hablamos que lo que son las paradas de emergencia, siempre son normales cerradas las paradas de emergencia, pero no van nunca programadas en la lógica, sino que cortan la alimentación en forma directa. O sea, yo lo que quiero es que cuando toco un botón de emergencia se apague todo. En este caso es simplemente un pulsador de parada que está, yo toco el botón y se apaga, se deja de prender la luz. Nada más. No sé qué les iba a decir y...
¿Qué les iba a decir? Ah, una cuestión. ¿Por qué la álgebra booleana es, lamentablemente, el alcance de lo que es la materia no me da para hacer más hincapié en la álgebra booleana, porque hay un montón de formas de simplificar, pero uno podría sencillamente, con el álgebra booleana, simplificar estas funciones. Y lo que teníamos ahí, resumirlo mucho más, y eso lo que quiere decir es una reducción en el coste de la implementación. Yo puedo sacar entradas, por lo tanto puedo gastar menos en botones, y demás. Por ejemplo, esta función que tenemos acá, si nosotros recordamos lo que son las relaciones del álgebra booleana y demás, las combinaciones, cómo hacíamos los valores y lo que son los postulados del álgebra booleana, si yo tengo esto que está acá, queda 2 minutos, yo escribo esto nuevamente para poder hacer la ecuación. Si sacamos factor común la variable b, en este caso, nos quedaría a más anegado. Bien, y este A más anegado, si recuerdan los postulados del álgebra booleana, esto es igual a 1. Entonces, si bien mi función es una función de A por B, mi función es una función de A por B, nada más responde a B. Entonces, todo esto que hicimos recién, que escribimos y todo lo demás, es gastadero de plata. Porque yo directamente, si me fijo, mi función, no importa cuál sea el valor de B, de A responde siempre a B. Entonces, esta implementación, con todas las ecuaciones y todo lo demás, es sencillamente un cable con un botón conectado a B. Bien, eso es lo poderoso de poder abstraerse y poder empezar a trabajar con los símbolos del álgebra booleana. O sea, toda mi implementación, todo esto, todo el tiempo que perdí en conectar todo esto y hacer el dibujo, sencillamente se resolvía con hacer esto en el PLC. ¿Sí? Y entonces ahí están las cuestiones que uno debe tratar de ver, si uno puede sentarse con un automatismo y ponerse a fijarse cómo responde la central y cómo pueden responder la salida. Por ahí pueden sacar una parte del equipo que no hace falta porque no lo necesitan. Alguien lo programó, alguien armó el circuito y se equivocó y puso en lo que se llama una redundancia y sencillamente